One Piece, uno de los animes con mayor cantidad de películas de todos, algunas películas algo mediocres y otras realmente hermosas. Hoy analizaremos todos los niveles de poder de los villanos principales de todas las películas de One Piece. Recuerden que si quieren apoyar este canal pueden dejar su like y pueden suscribirse, además compartan este video para que lo vea más gente. Pero en fin, con todo esto dicho, comencemos el video. Comenzaríamos con el Dorago, el villano de la primera película de One Piece. El poder de este personaje llegaría a la parte baja de rango avanzado, y a pesar de ser la primera película de One Piece, el villano principal realmente no era tan débil si lo comparamos con otros villanos de las películas. Este personaje demostró una fuerza física digamos que decente para ese punto de la aventura, ya que se equiparaba al poder de un Luffy en cuanto a fuerza física a inicios de su aventura, pero lo que más erradicaba del poder de este personaje era su poderosa fruta del diablo, ya que tenía la capacidad de lanzar potentes ondas sónicas, con lo que podría incluso destrozar castillos que se pudo ver en su película con relativa facilidad. Incluso podía hundir barcos con sus ondas de sonido. Solo fue derrotado ya que Luffy logró resistir su poderosa onda de choque, por lo cual creo que el poder máximo que demostró este personaje, el villano de la primera película, llegaría a la parte baja de rango avanzado. Pasaríamos con Beer King, el villano de la segunda película. El poder de este villano realmente tampoco es tan bajo si lo comparamos con otros villanos. Su poder aproximadamente llegaría a la parte media de rango avanzado. El poder que se pudo ver de este personaje podríamos decir que fue bastante elevado gracias a su fruta del diablo, la cual es la Kachikachi no Mi, que tiene la capacidad de convertir o al menos poder darle la resistencia o el endurecimiento de una roca a su usuario, y con esto técnicamente el Luffy de esos instantes no podía dañar el resistente cuerpo de este personaje. Por más que lo golpeara y lo golpeara, casi ni le hacía daño. Además, esta fruta también le da la capacidad de calentar su cuerpo, con lo que podríamos decir que hacía que Luffy al golpearlo se lastimara, o hasta cierto punto potenciar su potencia de ataque, por lo cual este villano no era tan débil. De hecho, lo derrotaron gracias a la bala de un super cañón, que incluso este personaje logró resistir. Solo lo derrotaron ya que cayó de una altura extremadamente alta, por lo cual creo que con todas las hazañas que demostró este villano de la segunda película, llegaría a la parte media de rango avanzado. Seguiríamos con Butler, el villano de la tercera película. El poder de Butler llegaría a la parte baja de rango capitán, ya que al menos personalmente considero que no era para nada fuerte. Su única habilidad era tocar un instrumento, con lo que podía controlar a los animales, que de por sí estos animales no eran para nada fuertes. Los Mugiwara prácticamente siempre salieron ileso de los combates que tuvieron contra estos animales. Además, sus capacidades físicas eran bastante lamentables. Este golpeó una roca y casi se quiebra la mano, por lo cual yo no creo que sea tan fuerte, y el único motivo por el cual tiene más o menos esta fuerza es que casi al final de la película este logra consumir un objeto, con lo que logra convertirse en una bestia gigantesca que digamos que hasta cierto punto aumentó sus capacidades físicas. Aún así, Luffy con un nivel del East Blue fue capaz de derrotarlo con bastante facilidad, por lo cual no creo que Butler realmente sea tan fuerte a pesar de ser de la tercera película. Por lo tanto, creo que este personaje llegaría a este nivel, a la parte baja o media baja de rango capitán. Continuaríamos con Gaspar, el villano de la cuarta película. El poder de Gaspar llegaría aproximadamente a la parte más baja de rango Shishibukai, y le doy un nivel bastante alto, ya que este personaje, a diferencia de otros de las películas, sí demostró un gran poder debido a que poseía una fruta técnicamente logia, con lo cual ya le da superioridad a la mayoría de sus oponentes. Incluso en su batalla que tuvo contra Luffy, prácticamente durante toda la batalla este fue superior, ya que Luffy no lo podía dañar, ya que como mencioné era una logia y sus golpes prácticamente no le afectaban. Ahora, la única forma en que lograron derrotar a este personaje fue que hasta cierto punto encontraron la forma de dañarlo, algo similar a lo que pasó con Crocodile, solo que en este caso fue con harina que Sanji le entregó, pudiendo así por fin golpear a este personaje. Pero aún así, este logró defenderse de varias formas, ya que con su caramelo podía endurecer su cuerpo o crear armas afiladas, con lo que podía dañar el cuerpo de goma de Luffy. Además, incluso podía hacer crecer picos de su cuerpo, con lo que le haría daño a Luffy si este lo golpeaba. Un enemigo bastante interesante que personalmente creo que sí era bastante poderoso. Como máximo creo que la fuerza de Gaspar llegaría a la parte baja de rango Shishibukai.
Seguiríamos con Saga. El poder de Saga llegaría a la parte media-baja de rango avanzado, el villano de la quinta película. El poder de Saga realmente no considero que sea tan bajo. Este personaje hasta cierto punto demostraría una gran capacidad, aunque claro, su mayor poder dependía totalmente de su espada maldita, con la cual aumentaba su velocidad y su agilidad en gran manera. Incluso con el poder que le otorgaba la luna roja, que era cuando sacaba sus máximas capacidades, logró derrotar momentáneamente al mismísimo Zoro de esos instantes, con lo cual ya dice bastante de su poder. Incluso su combate contra Luffy parecía llevar la ventaja, aunque al final Luffy demostró estar prácticamente como si nada. De igual manera, al fusionarse con su espada, esto aumentaría totalmente sus capacidades, siendo capaz de cortar sin utilizar técnicamente a esta espada, ya que al fusionarse puede utilizar cortes digamos que con su mano, y esto aumentó hasta cierto punto bastante sus capacidades, pero al final de la película sería derrotado por Zoro de un corte, por lo cual no considero que sea más fuerte, tan solo llegando a la parte media baja de rango avanzado. Pasaríamos con Omatsuri. El poder del varón Omatsuri llegaría a la parte baja de rango avanzado, un villano que aunque personalmente considero que era bastante débil, a su vez podría ser algo fuerte, ya que sus habilidades digamos que eran bastante interesantes y en su película puso en aprietos a los Mugiwara, ya que el varón podríamos decirse que su habilidad más notable es su gran puntería con el arco, que incluso podía hacer que las flechas persiguieran a su oponente, con lo que logró presionar a Luffy en gran medida, aunque al final el villano principal de esta película sería la flor que tiene a su costado, y esta villana, bueno, realmente tampoco era tan poderosa, pero hasta cierto punto casi devora a los Mugiwara, además de que sus habilidades podía generar clones de plantas y al ser cortada su raíz digamos que generaba una especie de explosión de flechas, habilidades algo notables, aunque su poder se queda en esta posición ya que son bastante frágiles. Luffy derrotó al varón de un tan solo golpe y eso que no estaba potenciado en lo absoluto, y la flor murió de un flechazo, por lo cual no creo que sean tan poderosos, llegando a la parte baja de rango avanzado. Proseguiríamos con Ratchet, el villano de la séptima película. El poder de Ratchet personalmente considero que no era para nada alto, como un máximo le daré un poder a tope de rango capitán, ya que sus habilidades más que nada se basan totalmente en su inteligencia y en su capacidad para crear robots de combate, que él presumía que serían invencibles, pero Luffy sin tantas complicaciones técnicamente destruía a estos robots como si no fueran nada, por lo cual yo no creo que este personaje sea muy poderoso. Por lo que demostró, creo que su poder más o menos llegaría como máximo a tope de rango capitán, ya que recalcando su única habilidad notable era su gran inteligencia para crear distintos robots de combate. Seguiríamos con Mushuru. El poder de este personaje llegaría a la parte alta de rango avanzado, y le otorgo este poder ya que hasta cierto punto le daría pelea al mismísimo Luffy con su segunda marcha, ya que durante esta batalla este personaje demostraría una gran capacidad con su fruta del diablo, que siendo sinceros esta fruta del diablo tiene bastante potencial, tiene la capacidad de crear esporas venenosas que hasta cierto punto podrían ser letales técnicamente contra cualquier persona, y este personaje diseñó varias maneras para utilizar su fruta, con lo cual era más conveniente a la hora de luchar. Incluso puede utilizar en su mano un tipo de taladro, con lo que lograba hacer daño al mismísimo Luffy, e incluso como mencioné, Luffy tuvo que utilizar su segunda marcha para hacerle pelea a este personaje, aunque claro, para cuando Luffy activó la segunda marcha, lo derrotó sin tantas complicaciones, por lo cual no creo que el poder de este personaje sobrepase la parte más alta de rango avanzado. Pasaríamos con Shiki, el león dorado. El poder de Shiki durante la película Strong World realmente es muy complicado de decidir, ya que este personaje se nos muestra y se nos dice que es una leyenda en todo el mundo de One Piece, capaz de enfrentarse a personajes tan poderosos como el mismísimo Goldie Roger, pero en la película este tuvo un papel bastante decepcionante. Realmente no creo que su poder pueda sobrepasar un nivel en la parte alta de rango comandante, y realmente considero que estoy exagerando muchísimo, ya que este personaje fue derrotado por un Luffy que solamente utilizó
utilizó la segunda y la tercera marcha, ni siquiera llegó a utilizar un tipo de haki, por lo cual creo que poner a Shiki en una posición más alta que esto sería una total exageración, e incluso el poder que le estoy dando me parece que está muy exagerado, ya que vuelvo a recalcar, fue derrotado por un Luffy con segunda y tercera marcha, pero le pondré este poder ya que hasta cierto punto podríamos decir que Luffy cargó un ataque con la tercera marcha con algún tipo de rayo que pasó en la batalla final de la película, pero Shiki, considerando que era una leyenda en todo el mundo de One Piece, no creo que tampoco sea correcto ponerlo más abajo, ya que incluso posee una muy buena fruta, que puede manipular la gravedad de casi cualquier objeto inanimado, aunque él sí puede manipular su propia gravedad, con lo que hasta cierto punto puede volar o flotar, por lo cual no era para nada débil, pero mencionando otra vez, por el hecho de que fue derrotado por un Luffy con la segunda y tercera marcha, no lo puedo poner más arriba y lo pongo a este nivel, ya que para ser digamos que buenos con Shiki, tomaré en cuenta que probablemente Luffy cargó su patada con los rayos que estaban en ese momento final, por lo cual creo que el poder de Shiki en la película Strong World llegaría a la parte más alta de rango comandante, aunque muy posiblemente sea más bajo, pero en fin, el poder de Shiki sería el siguiente. Continuaríamos con Z. El poder de Z llegaría a la parte baja de rango almirante. Con Z sucedió un caso algo similar a lo que le pasó a Shiki, ya que al igual que Shiki, Z podríamos decirse que estuvo nerfeado durante esta película, aunque a su vez podríamos decir también que Luffy estuvo super mamadísimo en esta película, ya que Z se nos presentó como un marín legendario, que fue el quien entrenó a marines tan poderosos como el mismísimo Aokiji o Kizaru. Además, a inicios de esta misma película pudimos ver cómo Z, a pesar de sus años de edad, tuvo un combate bastante igualado contra el mismísimo Kizaru. Además, al final de la película, este también se enfrentaría a Kizaru nuevamente junto a otros marines y logra aguantar durante bastante tiempo, demostrando una gran resistencia, pero en su batalla final que tuvo contra Luffy, podríamos decirse que fue derrotado y Luffy utilizó solamente la segunda, tercera marcha y hasta cierto punto un nivel algo decente de haki. Tampoco estaba en un prime como al utilizar una cuarta marcha o algo por el estilo, solo utilizó la segunda, tercera marcha y también utilizó haki, por lo cual no me parece algo tan asombroso, y aún así logró derrotar a Z, un marín legendario, pero por lo mismo que pudo enfrentarse a Kizaru, considero que si era algo poderoso, como máximo su poder llegaría a la parte más baja de rango almirante. Seguiríamos con Tesoro. El poder de Tesoro llegaría a la parte media de rango almirante como máximo, y aunque tal vez parezca que está exagerando, realmente considero que Tesoro cuenta con un poder asombroso, aunque cabe aclarar que estoy tomando en cuenta las máximas capacidades de este personaje, o sea las vistas en la película, donde se encuentra en su ciudad repleta de oro, por lo cual el campo lo favorece totalmente. No tome en cuenta su poder si estaría en otro lugar, ya que esto no lo favorecía en su totalidad y su poder disminuiría bastante, pero tomando en cuenta solamente lo visto en la película, su poder sí llegaría a este nivel, ya que contaba con oro en toda la ciudad, y con esto podía incluso convertir a las personas en oro, o bueno, más que nada su piel, con lo que podía digamos que aprisionarlos, ya que con sus polvos de oro era un gran peligro. Además podía controlar telequinéticamente el oro y podía prácticamente potenciar su fuerza ofensiva y defensiva, habilidades que le permitieron pelear contra el mismísimo Luffy, aunque claramente su 100% se refleja al utilizar su poderoso golem de oro, que poseía una fuerza física asombrosa, además de una defensa realmente extraordinaria, tanto que incluso podía resistir los golpes del mismísimo Luffy en cuarta marcha, además de resistir los cortes del mismísimo Zoro, por lo cual este personaje con su golem de oro sin duda contaba con un nivel asombroso, además que incluso en esta forma podía prácticamente generar rayos de energía de gran potencia, por lo cual personalmente creo que su poder perfectamente llegaría a la parte media o media baja de rango almirante. Pasaríamos con Bullet.
El poder de Bullet al máximo perfectamente llegaría a la parte media de rango Yonkou, y Bullet sí que demostró una fuerza asombrosa. Bullet fue capaz de prácticamente humillar a casi todos los supernova, ya que Bullet cuenta con una fuerza física y una velocidad realmente asombrosas, además de poseer los 3 tipos de haki, y podríamos decir que a un nivel bastante avanzado, capaz de hacerle frente al mismísimo Luffy, o incluso podría tener un haki superior a Luffy, por lo visto en la película. Además cuenta con su fruta del diablo, con lo que puede combinar y crear cualquier tipo de objetos. Incluso fue capaz de crear un robot que, al utilizar haki en el robot, fue capaz de superar fácilmente a casi todos los supernova. Además, este personaje también fue capaz de fusionarse con la isla, aumentando su poder de una forma asombrosa, con lo que perfectamente llegaría a su poder a este nivel, convirtiéndose en un golem realmente gigantesco, con lo que incluso supera con relativa facilidad al golem de oro del anterior puesto, por lo cual creo que un 100% de Bullet con todo su golem gigante perfectamente llegaría a la parte media o media baja de rango Yonkou. Continuaríamos con la villana principal de la última película de One Piece, la mismísima Uta, la hija de Shanks. El poder de Uta aproximadamente llegaría a la parte media de rango comandante, y aunque parezca algo exagerado, personalmente considero que Uta es bastante peligrosa, ya que cuenta con la fruta Uta Uta, que esta fruta tiene la capacidad de llevar a sus oponentes a otra dimensión donde Uta técnicamente lo controla casi todo, y esto siendo prácticamente el Uta casi invencible en esa dimensión. Incluso podía hacer crear cosas de la nada y convertir fantasías como si no fuera nada, una fruta bastante poderosa. Además que al los personajes caer, digamos que en coma, podrían ser controlados por Uta. Hasta cierto punto Uta puede ser bastante peligrosa, pero si se logra contrarrestar su fruta al no escuchar su canto, Uta es prácticamente un personaje muy débil. Pero si no conocen su debilidad y escuchan la hermosa voz de Uta, perfectamente caerán, digamos que en su genjutsu, complicándole las cosas a sus oponentes, ya que, como mencioné, Uta puede controlar los cuerpos que están dormidos, y esto ya le da algo más de poder. Pero el poder de Uta se posiciona más que nada a este nivel, ya que si escuchan su hermoso canto, caerán en su dimensión de sueños, donde Uta lo controla casi todo, donde, como mencioné, es casi invencible. Por lo tanto, el poder de Uta llegaría a la parte media de rango comandante. Llegaríamos con el villano final de la última película de One Piece, el monstruo Tot Música. El poder de este monstruo realmente es extremadamente alto, llegando a tope de rango Yonkou, ya que este monstruo, al ser invocado por la fruta Uta Uta, este aparece y se convierte en un verdadero peligro, tanto que incluso fue capaz de enfrentarse al mismísimo Shanks, un Yonkou, y junto a toda su tripulación. De hecho, en la batalla final, este monstruo es capaz de enfrentarse nuevamente a toda la tripulación de Shanks, además de otros piratas que se encontraban en ese lugar, y contando también toda la tripulación de Luffy. Y de hecho, el mismísimo Luffy podríamos decirse que utiliza el Gear 5 para derrotar a este monstruo, ya que lo derrotaron, digamos que en una especie de plano donde tenían que derrotarlo al mismo tiempo en dos lugares diferentes o algo así. Pero en general este monstruo sí es muy poderoso, ya que solo fue derrotado por la unión de prácticamente dos Yonkous en ese nivel, en ese caso Luffy con el Gear 5 y el mismísimo Shanks, además de todas las tripulaciones de estos Yonkous y otros piratas que se encontraban en ese lugar. Un monstruo que demostraría capacidades extraordinarias, llegando a tope de rango Yonkou. Espero les haya gustado el video, dejen su like y suscríbanse, miren estos videos que saldrán a continuación y díganme qué otro video les gustaría que les trajera. Pero en fin, con todo eso dicho, yo me despido aquí. Adiós.